que la intercesión de los santos mártires nos anime siempre en nuestro camino cristiano. Y sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la tercera semana del tiempo de Adviento y celebrando la memoria obligatoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ven a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino usted de Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en Él. Palabra del Señor, gloria en honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día es un Evangelio, la verdad, bastante fuerte, sobre todo en última parte, cuando a los sumos sacerdotes, ancianos del pueblo, la gente respetable y que a ojos de las demás personas, en teoría, tendrían que ser los más cercanos a Dios. Pero Jesús prácticamente le da vuelta a la tortilla y les hace ver de que los publicanos, las prostitutas, es decir, gente despreciable, socialmente hablando, les están ganando en el camino al reino de Dios. Pero no porque ellos son publicanos, no porque son prostitutas, no, sino porque el camino de la salvación predicado por Juan el Bautista y que con mayor plenitud predica Jesús es recibido y es hecho realidad por estas personas que se arrepienten, que dejan su vida de pecado, como el caso, por ejemplo, de Mateo, que es recaudador de impuestos y que sigue al Señor. Aquella mujer que es sorprendida en flagrante adulterio y que Jesús le perdona sus pecados y le dice: vete y no peques más. Encontramos personajes que están en un grave pecado y al final son fieles a la palabra de Dios, y que Jesús lo manifiesta en una pequeña parábola con estos 2 hijos, el cual uno es mandado por su padre a la viña a trabajar y dice: ya voy, pero no va. En cambio el otro dice que no quiere ir, pero al final va y obedece. La fidelidad a Dios no se basa en palabras, sino en acciones. En que si el Señor me pide algo, yo lo hago. No le miento al Señor y le digo: sí, Señor, ya voy, y no lo cumplo. Los mártires, como Santa Lucía, a quien ahora honramos, son un ejemplo perfecto de ello. Porque los mártires no simplemente han dicho: sí, Señor, yo te entrego mi vida, yo soy fiel a ti. No, los mártires no se contentan en decir eso, sino que también ante la prueba, en el momento en que están en el juicio, ante los procuradores, ante los jueces, y les exigen la fidelidad al emperador, la fidelidad a otros dioses, ellos mantienen su fe en Cristo. Y cuando les dicen que los van a matar, a ellos no les importa. Ellos dan su vida al Señor, lo hacen con su propia vida, no con palabras. Y eso es lo importante, hermanos, porque en el cristianismo nos encontramos con tantas personas que hacen valer su fe en el Señor en pura palabrería insulsa, en pura palabrería inútil. En cambio, los verdaderos cristianos son aquellos que no solo lo dicen con palabras, sí, lo dicen, pero respaldan esas palabras con sus acciones. Que si el Señor les pide ser fieles, ellos no solo dicen: sí lo seremos, sino que también lo hacen, sino que también obran continuamente esa fidelidad. Y por eso, queridos hermanos, nosotros seremos juzgados en esa fidelidad. Ahora viene la pregunta: ¿nosotros cómo somos? ¿Como el primer hijo que dice sí y después es rebelde? ¿O como aquel que empieza rebelde, pero al final es el más fiel a la voz del Padre?